En nuestro programa de las adopciones irregulares en Chile, ilegales en Chile. Sí, si ustedes ven en el BioBio TV, también podrán observar que está siendo grabada también, a lo mejor, ¿no? Para un documental que se está haciendo para la televisión pública en Europa, por cierto. Vamos a hablar con quien es doctora en Historia Social y Políticas Contemporáneas de la Universidad Austral de Chile. Además, ha sido recién electa decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, la doctora Karen Alfaro, que está en el estudio. Muy buenos días, Karen, ¿cómo está? Hola, decana, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos y todas. Sí, perdón. Lleva mucho tiempo investigando también este tema en nuestro país, lo comentábamos antes de la pausa, ¿no? Uno dice afortunadamente, pero bueno, si no hubiera pasado un proceso tan doloroso y tan terrible como el de las adopciones ilegales, no tendríamos que llegar a este punto de, no es un reencuentro, ¿no? Es un conocer, es un empezar a saber del origen. Usted lleva bastante tiempo investigando esta situación, ¿no? Sí, bueno, he llevado 2 proyectos ya de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia, lo que me parece que es importante porque de alguna manera el Estado, digamos, hace parte de iniciar un proceso de investigación, pero todavía quedan muchas dudas, muchas heridas abiertas como otras en Chile, y este año en particular, en los 50 años del golpe de Estado, me parece que es relevante poner estos temas en la mesa, y como tú bien señalas, esto lo hemos sabido fundamentalmente a partir de los reencuentros, ¿cierto?, de muchos jóvenes que llegan a buscar sus orígenes biológicos a Chile. Y ha sido a través de esto que desde el año 2014 más o menos la prensa ha denominado a estas adopciones como adopciones irregulares o ilegales. Yo creo más bien que son adopciones forzadas de niños y niñas pobres, especialmente durante el periodo de la dictadura militar chilena. Sí, y particularmente a algún país, ¿y qué explicaría precisamente que sea a ese país y no, o no países y no otros? Bueno, estas adopciones, en el caso de niñas y niños chilenos, la literatura dice que Chile fue uno de los principales proveedores de niños y niñas en la adopción internacional en la década del 70 y 80, periodo de la dictadura. Así lo denomina la literatura, y eso ocurre fundamentalmente, el destino era en el fondo sur-norte, niños y niñas del tercer mundo, ¿cierto?, eran adoptados por países del primer mundo. En el caso de niñas y niños chilenos, el destino fue principalmente Estados Unidos, ¿cierto?, Europa, y dentro de Europa, Italia, Francia, Suecia, Holanda como los principales destinos, pero hay más de 90 países, digamos, en los que niñas y niños chilenos fueron adoptados mediante agencias internacionales de adopción, pero también otras figuras, ¿cierto?, de captadores y captadoras que operaban en Chile. Cuando usted hace referencia a que Chile es proveedor de niños, el principal en la década de los 70 y 80, estamos hablando de dictadura, ¿es el Estado comprometido en la provisión de niños y niñas y adolescentes? Bueno, eso lo señala la literatura y también las estadísticas que tienen los países europeos, ¿cierto? Que Chile llega a mayor cantidad de niños y niñas chilenos en la década del 70 y 80, y eso coincide justamente con el momento en que opera bajo la dictadura militar una política de infancia que se propone como objetivo la promoción de la adopción, ¿ya? Y que para eso se facilitaban todos los trámites, se generaba una política también de intervención, que yo creo que tiene como víctima, digamos, principal las madres solteras pobres de zonas rurales, fundamentalmente en la zona sur de Santiago y el sur de nuestro país, aunque hay algunos casos también en el norte. Entonces, era como parte de una política de planificación familiar, ¿ya?, contra esta figura que aparecía como compleja, ¿cierto?, para el escenario o el nuevo Estado subsidiario neoliberal, que es la figura de las madres solteras, ¿ya? El Estado en la dictadura no estaba dispuesto a tener políticas públicas focalizadas en estos sectores, entonces la adopción forzada de niños y niñas pobres, fundamentalmente al extranjero, es como un mecanismo en el fondo de cualificar la población, de no hacerse responsable de superar la pobreza a partir de la distribución de recursos, sino más bien de lo que ellos llamaban en la época sacar este excedente de niñas y niños pobres. Eso lo dice textual, digamos, los programas y las políticas públicas de ese momento. Hoy día hemos hablado mucho acerca de crimen organizado en el último tiempo. ¿Esto se parece en algo a algún tipo de asociación ilícita? ¿Hay colaboración en Chile y en los países receptores, me imagino, y una coordinación, ¿no? Claro, lo que ocurre es que la asociación ilícita fundamentalmente está vinculada con esta idea de privado, ¿cierto? En el caso nuestro,
nuestro y en el caso de otros países de América Latina, lo que ocurrió es como una política pública, una política de Estado. Hay comprometidos muchos funcionarios públicos del área de la salud, funcionarios del Poder Judicial, ¿cierto? Y hay una trama efectivamente con agencias internacionales de adopción, ¿ya? Que son en último minuto quienes sacaban también a niñas y niños chilenos al extranjero. Y digo que a nivel de responsabilidades políticas, quien implementó esta política fue la exministra de Justicia, Mónica Madariaga, prima, digamos, de Augusto Pinochet, y también todo este poder, digamos, de control sobre las familias pobres era expandido por SEMAS Chile. Ya el control de SEMAS Chile tenía en el cuidado de la infancia y el acompañamiento a las madres pobres. Entonces, digamos, hay un entramado institucional, más que una asociación ilícita. Médicos, jueces, sí. Pero al final de cuentas la figura de sustracción de menores acá y probablemente habrá tenido un cariz más, comillas, legal en los países que los reciben, ¿no es cierto? Firma, pero acá es sustracción de menores, derechamente, ¿no? O sea, efectivamente, acá es sustracción de menores y lo que hay es la entrega de una tuición, ¿cierto?, a un responsable, a un tercero, con fines de adopción. Y mayoritariamente las adopciones se gestionaban o se formalizaban en el fondo en el extranjero. Y me parece que es importante tu pregunta porque esto es considerado, digamos, un delito de lesa humanidad, en particular, ¿cierto?, se afectó a niñas y niñas fundamentalmente de sectores populares, ¿ya? Y hasta el día de hoy, como otros casos, como el caso de los detenidos desaparecidos y otras tramas bien ocultas de nuestra historia chilena, no conocemos toda la verdad. Y es más preocupante porque este tema no aparece en ningún informe de verdad, ¿ya? Y justicia, ni el informe Rettig, ni el informe Valech, ¿cierto?, 1 y 2, como otros casos, como la violencia política sexual contra las mujeres. O sea, tenemos deuda pendiente y me parece que los 50 años es el momento de reflexionar sobre esas deudas. Quizá habría que hacer una explicación también o explicarlo mejor, porque justamente nos preguntan los auditores, pero que esto, claro, es un proceso de adopción, en fin, pero el tremendo detalle es que no era con el consentimiento, ni siquiera se le informaba. En muchos casos se decía a la madre luego de parir a su hijo, ¿no?, que nació muerto, que no está. O sea, hay un entramado de mentiras y de engaños desde el origen. Sí, me parece que esa pregunta es interesante, sobre todo la he conversado con algunas organizaciones de padres que han adoptado en el fondo, porque, claro, el cuestionamiento no es a la adopción o a la institución de la adopción, sino cómo a través de mecanismos forzados, sustracciones en el caso de Chile, apropiaciones en el caso de Argentina, lo que hay en el fondo es que se engaña a madres fundamentalmente de sectores populares, se le dice que su hijo había nacido muerto, o se les quita derechamente cuando ellas lo institucionalizaban por necesidades, ¿cierto?, en algún hogar o guardería infantil, y se les desvincula a partir de proceso forzado de salida fuera del país y luego, ¿cierto?, la posterior adopción en el extranjero. Porque, a ver, recordemos el relativo, el aislamiento de Chile en esa época, ¿no? Particularmente con países como los que tú mencionas, probablemente en Europa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo precisamente para que en esos países, comillas, que discrepaban o con los que no había relaciones diplomáticas con Chile en ese minuto, Suecia, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cómo es que llegan a Suecia? ¿Cómo se hace esa coordinación entre un país que está aislado, que no tiene relaciones diplomáticas con Suecia, para que Chile se transforme en proveedor de niños y niñas para ese país, por ejemplo? Sí, lo que yo he podido, digamos, investigar es que hay dos razones. O sea, por una parte, son sociedades donde habían llegado muchos exiliados chilenos que estaban muy sensibilizadas con la situación de Chile y por lo tanto ellos veían en la opción de la adopción una forma de salvar a estos niños por razones humanitarias. En el fondo decidían adoptar un niño o niña chileno. Pero por otro lado, a la dictadura estas adopciones les sirvió como mecanismo para revincularse diplomáticamente con aquellos países que eran la voz más fuerte de la condena por la violación a los derechos humanos. Entonces, esto lo he visto, lo he leído, digamos, en las cartas del ministro de Relaciones Exteriores, las cartas de las máximas autoridades de la época, donde veían beneficioso, en el fondo, revincularse a partir de las temáticas de la adopción. ¿Ya? Y hay correspondencias que se hacen fluidas durante ese periodo y dan cuenta, digamos, de ese argumento. ¿Hay alguna certeza o hay cómo saber cuántas personas, cuántas madres, cuántos niños fueron afectados o están siendo afectados?
Yo creo que esta es una pregunta, digamos, que está muy abierta, porque nosotros, dada la legislación de la época y dado que se eliminaban, digamos, por ley los niños que eran legitimados, la legitimación adoptiva obligaba a que no existieran registros de estos niños y niñas en el país, y por lo tanto no hay estadística clara. Hay estadística en el extranjero, hay estadística de llegada de niños chilenos en los distintos países de destino, pero yo creo que esa es una principal tarea hoy día de la comisión, que todavía no se ha constituido, pero que está en el informe de la Cámara de Diputados, la necesidad de crear una comisión de verdad para saber la naturaleza del fenómeno y de la problemática que nos enfrentamos. Pero para tener algún tipo de aproximación en el número, solamente entiendo que el gobierno de Suecia iba a investigar 2.000 de estas 1.200, sí. O sea, y si vamos sumando país por país... Sí, se estiman las organizaciones, las agrupaciones de afectados, estiman más o menos 20.000 a 30.000 las denuncias en el fondo, pero no sabemos, porque tras cada episodio, cada noticia que aparece en la televisión, se multiplican las denuncias, ¿ya? O sea, cada vez las familias en Chile y también en el extranjero toman conciencia de que esta fue una problemática que afectó a muchísimas personas, ¿no? Karen ha hecho parte, estamos hablando con Karen Alfaro, es doctora en Historia Social y Políticas Contemporáneas, a propósito de las adopciones forzosas, como ha señalado, en la década del 70 y 80. ¿Ha sido parte de tu investigación la revinculación precisamente de hoy día ya adultos que quieren entender acerca de su origen? Sí, o sea, yo creo que gran parte de cómo se presenta esta trama es a partir precisamente de esta revinculación, y yo creo que el valor, digamos, de las madres buscadoras ha sido fundamental, porque muchas de ellas no cuentan ni siquiera con un registro de parto, un documento, entonces nadie les creía, ¿ya? Hasta que llegan sus hijos e hijas del extranjero y se enfrentan, digamos, a toda una historia que es muy fuerte, y que además hoy día no existe ningún organismo público que se haga responsable de los efectos de esta revinculación, del acompañamiento, por ejemplo, en las temáticas de la traducción para poder tener una comunicación efectiva, el acompañamiento psicológico a las madres. O sea, imagínense que aparezca un hijo de 45 años y más y abrir, digamos, toda una historia. Necesitamos un organismo público que se haga responsable de generar mejores medidas para que estos acompañamientos sean posibles también. Sí, podríamos estar en presencia de delitos de lesa humanidad. En ese sentido, no prescriben. Y por lo tanto, a propósito de esta investigación, ¿también se han generado acciones o querellas criminales? Sí, existe, digamos, una investigación en curso, ¿cierto? Una investigación que lleva la PDI. La PDI es una institución responsable de asumir todas las denuncias que se hagan en esta materia a nivel nacional. Y hay, digamos, una causa que lleva el ministro Balmaceda, el ministro Carroza, que llevaban hasta ahora, pero la cual se ha avanzado muy lento. Yo creo que no existió la voluntad política de poder tener más recursos para que se haga una investigación de fondo. Y hay organismos que han jugado un rol muy importante también, como el INDH y las agrupaciones de afectados. Tú comentabas también de otros que se dio no solamente en Chile, por cierto, ¿no? Pero cada país ha llevado de forma distinta, ¿no?, cómo aborda esta temática, este complejísimo escenario, ¿no?, que se encuentran ahora décadas después de. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Qué han hecho? Bueno, en varios países en Europa lo que ha ocurrido es que estas tramas se han levantado a partir de los procesos de búsqueda de origen, y donde no hay documentación no solamente de niños y niños de América Latina o de Sudamérica, sino de distintos continentes, digamos, del llamado tercer mundo. Entonces hay países como Holanda, digamos, que han tomado una política donde el Estado se ha hecho responsable primero de ver informes de verdad, hacer investigaciones y de poder parar también la adopción internacional. Yo creo que eso ha sido, Holanda ha jugado un rol muy importante respecto a eso. En el caso de Suecia, también hay una investigación llevada a cabo por parte del Estado, hay una comisión investigadora, y en el caso de Francia recientemente también hay un informe que está dando cuenta de cuál es la dimensión del problema.
Esos son, digamos, los países que han tomado una política de Estado que ha avanzado en esclarecer cómo se dio, cuáles fueron los mecanismos y cómo se generan políticas de reparación, porque yo creo que también es importante mirar el pasado para generar políticas de adopción también en el presente y en el futuro. O sea, la adopción internacional ha sido, digamos, condenada porque tiene una serie de efectos para la construcción de los sujetos, digamos, el desarraigo y las complejidades respecto a la verdad del origen. Pero en general la acción está dada por los países que reciben a estos niños, no desde donde salen. Sí, efectivamente. Ya en el caso de los países, de estos países que hemos mencionado, ¿cierto? Países de origen, no ha existido todavía políticas que pretendan avanzar decididamente en esclarecer y también en la restitución de identidad. Ya nosotros tenemos un problema en Chile, por ejemplo, para la restitución de identidad. Estos niños, niñas hoy día jóvenes que llegan a Chile a buscar sus orígenes tienen un problema de doble identidad, ¿no? Porque salieron, digamos, con un RUT, salieron con un pasaporte chileno, pero al volver a Chile con otra nacionalidad, son dos identidades que no dialogan entre sí. Ahí ese es un problema para ellos, para su familia, para su hijo, que no pueden reconocer, digamos, una nacionalidad chilena. Hablaste de la figura de la madre buscadora. Ajá. Hay casos en los que no ha habido madre buscadora, sino que la revinculación aparece gatillada por, no sé, un adulto que tiene sospechas acerca de... hay algo incongruente en relación a su historia, a su trayectoria vital, que le hace buscar sus orígenes en Chile. ¿Se ha generado de otra manera o siempre es a partir de una madre buscadora? Yo creo que ha sido... Bueno, las madres siempre han buscado, ¿ya? Lo que ocurre es que la institucionalidad nunca le ha dado respuesta y en algún minuto ellas decidieron, era imposible rehacer su vida, digamos, con la pérdida de un hijo, pero decidieron no golpear más puertas porque veían que no era posible llegar a la verdad. Entonces, mayoritariamente se ha dado a partir de la búsqueda de jóvenes extranjeros que han llegado a Chile buscando sus orígenes y que además tienen, yo creo que eso es importante porque tienen los medios para poder hacerlo, ¿ya? La imposibilidad de estas madres tiene que ver con los recursos, pero también como con la impunidad jurídica, el peso de la institucionalidad que siempre le ha sido esquivo, digamos, las posibilidades de dialogar con la institucionalidad y con hacer justicia en el fondo. Entonces, yo creo que ha sido, digamos, de los dos afectados, ya tanto de los adoptados y adoptadas como de las madres buscadoras, la búsqueda permanente. ¿Y de los adoptados? ¿Quién ha colaborado más en Chile en este sentido? Yo creo que en este sentido quienes han jugado un rol fundamental son las agrupaciones. ¿Ya? Pero desde el Estado, digamos, salvo por los fondos del Ministerio de Ciencia, para estas dos investigaciones, no ha habido colaboración. La comisión de la Cámara de Diputados, impulsada por el diputado Boris Barrera, yo creo que esa ha sido la señal, digamos, más importante que hemos tenido en el último tiempo para que se pueda avanzar en esta materia. Pero con escasos recursos, la comisión investigadora, con escasos recursos la PDI, ha sido difícil ya, poder avanzar. Y en eso las organizaciones, las agrupaciones llevan, digamos, la delantera, ya han asumido una responsabilidad que debe ser una responsabilidad pública. Sin duda, un tremendo desafío como nación, varias naciones que pasaron esto y que, como tú dices, claro, las personas adoptadas empiezan a investigar, pero en base a que a lo mejor sus papás adoptivos le dicen, oye, tu origen no es este, está acá, y uno empieza a buscar esa doble identidad que va más allá del documento, ¿no? Va más allá de ese tema, va buscando los orígenes. Te queremos agradecer mucho. Karen Alfaro es decana de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, doctora en Historia Social y Políticas Contemporáneas y hace muchos años investigando este tremendo tema en nuestro país. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Karen. Pausa.